¿Estamos entendiendo la responsabilidad del 10? Se dio cuenta, por favor, que no me interesa hablar de números, pero sí me interesa hablar de los principios que en la palabra están establecidos. Así que Abraham no le faltaba intimidad con Dios y por eso paró en 10. ¿Cómo nos atrevemos a juzgar a un hombre que fue llamado el padre de nuestra fe y que cuando Dios le pidió a su único hijo, estaba dispuesto a bajarle un cuchillo? Y a veces decimos, discúlpeme la palabra, cosas necias, sin sabiduría, venidas del alma. Claro que tenía intimidad, tenía tanta que sin Biblia, sin maestros y sin nadie que le enseñara, sabía que adentro de Dios había un principio espiritual. 10 es el número de la responsabilidad humana. De ahí no se puede bajar. Él estaba de acuerdo con Dios. Así que, hermano, cuando usted vea Sodoma y Gomorra, no había ni, dice la Biblia, ni 10. Así que cuando usted ve quién es el responsable de la destrucción de Sodoma y Gomorra, tendrá que decir que es el hombre, pero jamás podremos decir que es Dios. Quiero mostrarle un cuarto cambio que está en Génesis 11. Solo vamos a leer algo de allí. Génesis capítulo 11. Es un cuarto cambio. Y es un cambio totalmente diferente a los que vimos hasta ahora. Hasta ahora vimos cambios que afectan al ser humano totalmente, o a todo ser humano. Hemos visto cambios que afectan a ciudades específicas. Y aquí hay un cambio muy diferente, porque este cambio solo afectó el lenguaje. El lenguaje del ser humano sobre la tierra. Cuando usted va a Génesis 11, usted va a encontrar algo bien poderoso allí. Dice desde el verso 1, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra del Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió, Babel significa confusión, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Déjeme mostrarle una perspectiva no humana, sino divina de este pasaje. Cuando uno lee el pasaje, dice, bueno, ¿qué hay de malo en edificar una ciudad y una torre? No hay nada de malo. Ah, no, pero lo malo era que ellos estaban pensando que llegar al cielo. No, eso no es lo malo. Está más profundo lo malo. Ellos dicen así, vamos a edificar esto y la torre bien alta, tan alta que llega hasta el cielo, por lo siguiente, por si fuéramos esparcidos. Es decir, no importa en qué rincón estemos, si la torre llega hasta el cielo, la vamos a poder ver. Hasta ahí está todo bien. ¿A dónde estaba la rebelión descarada contra Dios? En un principio. ¿No dijo Dios cuando creó a Adán y Eva? Fructifícate, multiplica, gobierna y señorea la tierra y llénala. ¿Cuál era el pecado? Que ellos decían, no estamos de acuerdo con esparcirnos sobre la tierra. No nos gusta, Dios, tu idea de esparcirnos sobre la tierra. Estamos construyendo lo que estamos construyendo porque si de nosotros depende, no te vamos a dejar que nos esparzas. Y Dios dijo, a ver, vamos a bajar. Dijo, tenemos problemas serios. Esta gente empezó este asunto
y no van a desistir. Por lo tanto, como mi propósito se tiene que cumplir, vamos a confundir sus lenguas, porque es necesario que mi principio de llenar la tierra se cumpla. De nuevo, ¿por qué Dios cambió el lenguaje? ¿Y hoy tengo que ir a estudiar inglés? ¿O otra lengua? Cuando usted va a otro idioma, ¿no? ¿O va a otro país? ¿Y si va a servir a Dios a otro país? Tiene que estudiar su lengua. ¿Por qué? Porque simplemente el hombre quiso hacer y llevar adelante sus propios planes y proyectos. Y déjeme decir algo, cuando nos proponemos llevar nuestros propios planes y proyectos, no escuchamos a nadie ni a Dios. Repito, incluyo en esta frase a todos los que decimos ser hijos de Dios. No crea que es solo para los de afuera. Cuando nos proponemos hacer algo, muchas veces no escuchamos a nadie. Aunque Dios lo diga, no lo escuchamos. Luego al tiempo lloramos porque lo que nos dijeron era así, pero en ese momento yo estaba ciego porque estaba enfrascado en lo que yo pensaba que debía ser de esa misma manera. Ni a Dios ellos pudieron escuchar y Dios tuvo que cambiar el lenguaje. El quinto y último cambio que voy a mostrar para dar base a la palabra del 2010 es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque se va a relacionar directamente con lo que Dios me habló para el 2010. Por favor, vaya conmigo a Lucas 19. Este cambio de naturaleza de tiempos afectó solamente a Israel. En Lucas capítulo 19, vamos a leer algo importante acerca de lo que hizo Jesús allí. Cuando Jesús entró sentado en un pollino, recibiendo las alabanzas del pueblo de Dios, recibiendo sus alabanzas, acercándose a Jerusalén, cuando otros decían, ¡páralos de alabar! ¡Páralos de alabar! Y él dijo, ¡ay, si esto no alaban, las piedras van a alabar! Así que no los puedo parar de alabar. Pero cuando llegó cerca de Jerusalén, ocurrió algo. Dice que lloró por la ciudad de Jerusalén. Pero en esas palabras hay algo especial. Versículo 41, 19:41 de Lucas. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, o si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Por qué iba a sufrir esta clase de cambio tan radical, tan voraz Israel? Sencillamente porque cuando el Mesías de Dios vino a la tierra, lo rechazaron. No reconocieron que el Mesías era el tiempo de la visitación, la grandiosa visitación de Dios para Israel. Desconocieron ese tiempo. No conocieron que ese era un tiempo de gracia y de visitación. Y esto trajo aparejado sobre ellos las consecuencias del rechazo del Mesías Jesucristo. Es más, cuando uno va a Lucas 23, no lo vamos a leer, hay unas mujeres que están llorando por Jesús mientras Él lleva la cruz. Pero resulta que Él se detiene, es el único momento en que se detiene. Y le dice a las mujeres, sí, efectivamente es tiempo de llorar, pero no llorar por mí, sino llorar por ustedes. Y llorar por sus hijos, por lo que vendrá sobre Jerusalén. Es decir, Jesús no estaba pidiendo que lloraran por Él, ni por su sufrimiento. Jesús les estaba diciendo a ellas claramente, ustedes no saben lo que viene para ustedes, no para mí, a causa de este rechazo. La historia cuenta, usted puede ir a los libros, a la internet, donde usted quiera. La historia cuenta claramente que en el año 70, después de Cristo, el emperador Tito de Roma destruyó de una manera tan impresionante a Jerusalén que literalmente no quedó piedra sobre piedra. Es más, algunos datos históricos dicen que toda Judea se convirtió en ruinas, que murieron más de 1.100.000 judíos, que más de 97.000 fueron esparcidos
o esclavizados, que desde el punto de vista histórico, escuche esto bien, la derrota de los judíos fue una de las causas de la diáspora. Es más, numerosos judíos se dispersaron tras perder el Estado y algunos de ellos fueron vendidos como esclavos en diferentes lugares del Imperio Romano. Fue una de las mayores catástrofes de la historia judía que acabó, escuche esto, con la historia del Estado judío en la antigüedad. ¿Y cuánto le costó esto a Israel? Volver a ser nación, volver a tener un Estado. Desde el punto de vista religioso, llama la historia, la destrucción del templo de Jerusalén supuso la pérdida espiritual más importante de los judíos, que todavía hoy recuerdan en el día de duelo. El día de duelo en el que lloran en esas paredes. Es decir, cuando recorremos el trayecto de la historia humana y los cambios en la naturaleza de los tiempos, me hice una pregunta, la siguiente. ¿Hizo Dios estos cambios en su calidad de soberano? ¿De manera arbitraria? ¿Sin motivos que fundamenten sus decisiones? Lo resumo en una frase. La respuesta la tengo en una frase. Para mí la frase más importante de las que leí para entender la respuesta a esta pregunta es lo que Dios dijo de los hombres cuando estaban construyendo la ciudad y la torre en Babel. Cuando dijo, y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. 5 cambios le mostré. La historia humana confirma que todo cambio en la naturaleza de los tiempos tuvo un responsable y un causante, llamado el hombre. Es inválido, no tiene ningún fundamento, que lo escuchen los cielos y que lo escuche la tierra. No hay ningún fundamento para que un hombre se pueda levantar a decir que Dios fue el culpable, que Dios fue el causante, que Dios es soberano y ¿quién puede contra su soberanía? Que Dios puede actuar de manera arbitraria, total, Él es Dios y nadie puede contra Él. La historia dice que Dios es amor y en su amor jamás usó su soberanía para actuar arbitrariamente. No hay un solo texto bíblico, no hay una sola palabra que me demuestre que el Dios de amor actuó arbitrariamente ni sobre la creación, ni sobre el cielo, ni sobre la tierra, ni sobre el universo. Es más, ni sobre Satanás y sus huestes Él actuó arbitrariamente. Porque cuando podía haberlo destruido el día que cayó por ser Dios, dijo así no, de igual a igual. Destruiste un hombre, te voy a destruir como hombre. Y se encarnó el Dios eterno. Nunca escuche los cielos, nunca escuche la tierra, nunca escuchen los ángeles, nunca escuchen los demonios, nunca podremos acusar a Dios de arbitrario, de que lo hizo porque es soberano. ¡Alábele! ¡Bien! ¡Bendito seas, Rey! Para siempre es tu fidelidad. Tu amor no tiene límite, no se puede contener. Bendito seas. El segundo punto que le quiero mostrar es que este es un año de conocer la diferencia entre voluntad y consecuencias. Por lo que hemos analizado, ya entendimos, creo, claramente, que todo cambio en la naturaleza de los tiempos fue causado por el hombre, no por Dios, y fue causado por la maldad del hombre, y fue causado por el rechazo del hombre a la persona de Jesucristo como el Mesías. Es más, usted puede hoy usar el nombre de Dios donde quiera, pero nunca se atreva a decir que Dios es Jesucristo, porque ahí empieza el problema. Mientras que hablemos de Dios, parece que todos estamos de acuerdo. Total, tú tienes en tu mente tu Dios, yo tengo en mi mente mi Dios y el otro tiene en su mente su Dios. Pero cuando tú dices, no, pero Dios, el verdadero Dios es Jesucristo, dice, no, eso es orgullo y eso es discriminación. Acuérdense esa palabrita, discriminación. No puedes tú creer que solo tú tienes la verdad y el verdadero Dios. Hay muchas culturas en el mundo y cada uno interpreta a Dios
como mejor puede. Usted diga que Dios es Jesucristo y empiezan los verdaderos problemas. Habiendo entendido esto, todos nosotros sabemos que hoy está vigente el maravilloso nuevo pacto de la gracia en Cristo Jesús. ¿Cuántos millones y millones en el mundo disfrutamos de la bendición de ser hijos de Dios, sí o no? Es decir, hágalo bien, tómese tiempo. Bendito sea el pacto eterno en Cristo. Debemos entender que aún el cambio de la naturaleza de los tiempos no ha afectado al pacto. El pacto continúa. El pacto de gracia continúa y continuará. Pero también no podemos hacer la vista gorda a un costado y no darnos cuenta que en verdad las naciones, los gobiernos, no han entregado el gobierno ni han reconocido a Jesucristo como el Rey, como el que debe gobernar la vida y el que debe gobernar las naciones. También somos clave de esto. Con fundamento en todo lo que acabo de ver es que podemos interpretar entonces correctamente lo que el Señor me habló. Todo esto necesitaba para hablarle lo que Dios me dijo. Porque si no lo hago, corremos el riesgo, no de malinterpretarme a mí, que no tengo problema con eso, sino de malinterpretar con lo que Dios diga y no poder nosotros actuar como el Señor quiere. El Señor me dijo así, con respecto al mundo y a las naciones. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esa frase, por cuanto no conociste el tiempo de su visitación, fueron las palabras que usó para revelarme que hasta el año 2009 Dios había extendido un tiempo especial de visitación sobre el mundo entero. Durante todo ese tiempo de visitación especial, Dios estuvo deteniendo muchas de las consecuencias que debería haber sufrido el hombre y la tierra a causa de su maldad y de su pecado. ¿Para qué Dios lo detuvo? Para que el hombre alzara los ojos y dijera, evidentemente, que no estemos cosechando lo que hemos estado sembrando, es que Dios nos está llamando a que nos acerquemos a Él, a que nos arrepintamos, a que le demos el gobierno de nuestra vida y el gobierno de nuestras naciones. Es decir, era una manifestación abundante de la gracia de Dios para que el hombre, al ver que no estaba recibiendo realmente lo que había cosechado de maldad, se diera cuenta y dijera, Dios mío, qué bueno eres, cuánto me amas, quiero rendirme a ti. Pero debido a que no se entendió este tiempo, a partir del 2010, digo como profeta de Dios, se comenzarán a experimentar en el mundo, en las naciones, las consecuencias de no haber discernido ese tiempo. De manera que las naciones entiendan que el sufrimiento que vendrá por causa de sus maldades es una nueva oportunidad de gracia para alzar los ojos al cielo, regresar al Señor y arrepentirse. Es demasiado serio lo que Dios me dijo. No se puede escuchar estas palabras de Dios y no hacer menos que temblar. Porque usted y yo estamos en este planeta llamado Tierra. Porque usted y yo estamos inmersos en la realidad que las naciones sufran, aunque estamos cubiertos por el Señor. Claro que sí, pero no por eso no se van a sufrir consecuencias. Hay cosas que se van a sufrir, que son generales, que tocan ciudades enteras, aunque seamos los justos del Señor. Claro, nuestra diferencia es cómo actuamos ante eso, que es lo que tenemos, pero sí se sufre. Cuando yo entendí esto, me di cuenta de algo. Si usted es solo un poquito observador, pareciera que cuando empezó el 1 de enero, así lo digo, 1 de enero del 2010, cambió el reloj. Porque empezaron a ocurrir una tras otras eventos hasta hoy, 21 de febrero del 2010,
Enero y febrero fue impresionante, desde el desastre de Haití, las nevadas en el mundo, en Estados Unidos como nunca antes, las cosas que empezaron a suceder, fue tan claro para mí, fue tan claro decir, sí Señor, en verdad, tú iniciaste este cambio en la naturaleza de los tiempos, en verdad hemos iniciado algo que nosotros no entendemos realmente qué es lo que ha pasado, es decir, lo que veremos a partir de ahora, a veces lo queremos tomar como un juicio de Dios. No, entiéndame, por favor. Lo que veremos a partir de ahora, más que un juicio de Dios, es simplemente que comenzaremos a cosechar lo que el mundo sembró en cuanto a maldad. Es decir, Dios le quitó las manos a lo que lo detuvo y dijo, adelante, necesita suceder. Porque si no sucede, no me reconocieron en la prosperidad, entonces necesitarán reconocerme en el sufrimiento. ¿Sabe por qué? Porque si no lo reconocemos, ni en la prosperidad, ni en el sufrimiento, las cosas que los hombres hacemos solamente nos llevan a nuestra propia destrucción. Y Dios no quiere que el hombre se destruya a sí mismo. Otra vez, este sonido de alerta, esta voz del nuevo tiempo, se levanta para manifestar un día más de gracia en Dios, para el mundo y para las naciones. Por eso, hermano, cuando usted lee Juan 3, quiero que lea conmigo algo que va a decir, hermano, pero escúcheme, me está leyendo lo básico del Evangelio, ¿sí? Le voy a dar algo muy básico del Evangelio. Pero vamos a ver algo muy importante relacionado con esto. Juan capítulo 3. Dice, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Este pasaje muy conocido demuestra algo, que cuando Jesús vino como enviado de Dios, vino con un objetivo, salvar al mundo. No lo vino a condenar, lo vino a salvar. Sin embargo, también ese pasaje me hace saber que existe condenación. Pero escuche bien, ¿la condenación existe por voluntad de Dios? Ahí dice que la condenación es la consecuencia, una vez más, de rechazar a Cristo. Hay que poner la palabra condenación en su lugar exacto y entenderla en su contexto. Esta palabra condenación no está ligada a la voluntad de Dios, está ligada a la consecuencia del rechazo a Cristo. Quiere decir que cuando Cristo llega, hermano, es una bendición y un problema. La bendición es que si realmente me arrepiento y lo recibo, yo soy un bendito de Dios. El problema es que si yo no me arrepiento y no le recibo, soy condenado. Porque la llegada de Cristo es la llegada de una palabra muy importante para este tiempo, definición. Más adelante hablaremos de esta palabra, definición. Siempre que llega Cristo, define. Cristo nunca llega a un lugar para que las personas se tomen mucho tiempo para cambiar. Cuando Cristo llega, te tienes que definir. No hay más tiempo. Llegó, te defines. No te defines, te condenas a ti mismo. No es que te condena a Dios. Pero hay un pasaje en Juan 3:36 que aún es más grave que esto. Porque en Juan 3:36 dice el mismo Jesús, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí hay una combinación. Aquí veo yo una combinación. Yo le llamo la conjunción del desastre. ¿Qué es la conjunción del desastre? Una persona que no solo está condenado por haber rehusado a Cristo, sino que además ahora la Biblia dice que la ira de Dios está sobre él. Quiere decir que cualquier persona, cualquier nación de la tierra que esté rechazando a Cristo, no solo está condenada,
¿La ira de Dios está sobre él o sobre ella? Esto dice la palabra de Dios. No es la clase de bendición que nosotros solemos largar así, sin entendimiento. La Biblia dice, Dios afirma que quien rechaza a Cristo ya está condenado y afirma que la ira de Dios está sobre él. Es decir, que el ser humano tiene que entender lo que no ha querido entender. Hermano, el mundo debe entender y nosotros debemos entender que las cosas del Espíritu son sencillas. Solo existen dos reinos, el de Dios y el de las tinieblas. Solo existen dos gobiernos, el de Cristo o el del diablo. Si no vivo bajo el de Cristo, quiera o no quiera, voy a vivir bajo el del diablo. Solo existe en el mundo dos clases de seres humanos, hijos de Dios e hijos del diablo. Me guste o no me guste, Jesús lo estableció así. Solo existen dos condiciones eternas, salvación y condenación. Solo existen dos estados eternos, vida eterna y muerte eterna. Solo existen dos destinos, cielo o llamemos presencia de Dios o infierno. El mundo, las naciones y a veces la iglesia no ha querido entender que esto es a rajatabla, que no hay terceras opciones, que no hay posibilidad alguna de neutralidad. Ay, mira, no es del Señor, pero es tan buena persona. No, la Biblia dice que es un hijo del diablo. Jesús dice que es un hijo del diablo. Y yo tengo que estar de acuerdo con Jesús. Por más buena persona que parezca. No voy a estar de acuerdo contigo, porque no es lo que Dios dice. Hasta que no se entregue a Cristo, seguirá siendo un hijo del diablo. Porque el pecado original lo convirtió, desde que nació, en un hijo del diablo. Hasta que ese pecado original es quitado solo por uno, por Cristo. Solo Él quita ese pecado original. Siendo así, tenemos que entender este cambio y todos los cambios de la naturaleza de los tiempos como un acto poderoso, no de un juicio, sino de la misericordia de Dios. ¿Para qué? Para que el ser humano no se destruya a sí mismo. Para que el ser humano, si no pudo a través del tiempo de prosperidad, pueda a través del tiempo de sufrimiento levantar los ojos y decir, realmente yo me merezco lo que me está pasando. ¿No dijo el hijo pródigo? He pecado, sí, he pecado. Yo he pecado contra el cielo y he pecado contra mi Padre. Es más, yo no soy digno de ser llamado mi hijo de Él. Es decir, cuando Él reconoció, ¿cómo va a ser el amor del Padre? Impresionante. Pero tuvo que haber un claro reconocimiento de lo que estaba ocurriendo con Él. Escuche, porque la buena noticia es que si los sufrimientos comienzan, pero las naciones levantan la cabeza al Señor y se arrepienten, Él cancela. Dios tiene el poder de cancelar las consecuencias. Dios no es que quiere que las consecuencias sucedan. Dios quiere que a partir de que empiece el sufrimiento, el hombre alce la vista y Dios tenga que decir, ¡para! Tenemos que parar ahí. Y se lo voy a demostrar aún con la palabra, que esto es así. Que todo cambio en la naturaleza de los tiempos es una alerta de misericordia, un acto poderoso del amor y la gracia de Dios. Punto 3. Año de conocer las señales como un preámbulo. Año de conocer las señales como un preámbulo. Las dos señales del 2009, ¿por qué digo que sirven como preámbulo? Que sirven como advertencia, que sirven como introducción. Porque nos sirven para aprender y saber lo que va a venir en el mundo a partir de ahora, tanto en la tierra como en el cielo. Es decir, una señal lo que me muestra es lo que viene por delante. ¿Tanto dónde? En la tierra como en el cielo, porque la señal no fue única, fue doble. Una en el cielo y una en la tierra, ambas cumplidas. Esas señales son preámbulos de que no solo ocurrirán cosas en la tierra, también ocurrirán cosas en el cielo. De aquí en adelante, y no nos debe sorprender. El Salmo 127, quiero que lo leamos. Yo sé que lo conocemos, pero quiero leer solo un versículo de ese Salmo. Salmo 127, 1.
Salmo 127, versículo 1. La mayoría aquí lo conocemos. Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando con las señales? Algo muy simple. El ser humano y las naciones están tratando de edificar y de proteger a través de sus propios esfuerzos, rechazando la intervención divina. El humanismo dice: somos poderosos, podemos, tenemos la capacidad, tenemos la autoridad y el poder para cubrirnos, protegernos y edificarnos a nosotros mismos. No necesitamos la intervención de nadie, ni siquiera de Dios. Solo necesitamos poder construir todo lo necesario para protegernos y todo lo necesario para edificar la generación en la que vivimos y las futuras, pero sacando a Dios de la escena. La Biblia dice que no importa cuánto el hombre edifique, si Dios no edifica, se va a venir abajo. La Biblia dice que no importa cuánto el hombre haga para protegerse, todo lo que levante para protegerse se vendrá abajo y será frágil, y después de gastar millones o trillones de dólares encontrará que la cosa más simple violentó su seguridad. Y se agarrarán la cabeza diciendo: ¿cómo pudo ser? Si esto era impenetrable. Nadie podía romper la barrera de esta seguridad. Pues Dios le demuestra que sí se rompió la barrera de la seguridad, porque si Él no protege, no hay nada que hacer. Escucha algo más. Una de las señales que usted empezará a ver a partir de ahora tendrá que ver con déficit económico, pero déjeme decirle qué clase de déficit económico. El déficit económico que vendrá no tendrá que ver con una crisis financiera como la que está atravesando el mundo. Tendrá que ver con el rechazo de la intervención divina. Ese rechazo de la intervención divina hará que aquellas cosas que tienen que suceder, como ya no hay freno, van a suceder. Entonces las naciones necesitarán, fuera de presupuesto, meter más dinero para poder arreglar desastres que ocurran en la tierra. Y lo escucharán públicamente, que lo que pasó fue que el presupuesto se desbalanceó, porque nunca esperaron que del porcentaje que se estima de presupuesto para imprevistos y para desastres hubiera crecido en la cantidad que creció, por lo cual hay déficit. Será una señal de que se está rechazando la intervención de Dios para protegerme y para edificarme. Es más, desde los más altos estratos de poder se está esgrimiendo una basura intelectual humanista que le está diciendo al hombre que las leyes y los gobiernos del mundo no tienen nada que ver con Dios. ¿Por qué? Porque dicen, si hablamos de principios de Dios puestos en el hombre y en la tierra, ya estamos hablando de temas de religión. Y si hablamos de temas de religión, eso es algo privado que tiene que practicar cada uno en su casa y en su ámbito. Pero no hay derecho de traer temas de religión a la mesa de las leyes, a la mesa de los gobiernos y a la mesa de las naciones. ¿Qué se está tratando de hacer con esto? Muy sencillo. Esta basura humanista es bien pervertida, bien perversa, y lo único que está tratando de ignorar es lo siguiente: que no es la obra, sino el creador de la obra que determina el propósito de lo que Él creó. Es decir, cuando hablamos de principios de Dios colocados en la tierra y en el hombre, no estamos hablando de religión, estamos hablando de principios de creación. Si esos principios de creación se pervierten, el hombre se autodestruye y la tierra se destruye a sí mismo, porque no son temas de religión. No puedes quitar a Dios de la escena humana porque Dios es el creador de ese hombre. No puedes desligar al creador de la criatura y pretender que la criatura, sin pervertirse, continúe funcionando adecuadamente. Eso es imposible.
Porque cuando Dios hizo al hombre, no solo lo hizo como criatura, escucha bien, lo hizo como su representante. Para que fuera su representante, tenía que tener el mismo pensamiento de Dios, las mismas ideas de Dios, el mismo espíritu de Dios. Y tenía que representarlo en la tierra para hablar lo que Dios hablaba. El hombre no puede, como cualquier otro animalito, aún decir esta parte de Dios. No, porque el hombre fue creado como embajador de Dios en la tierra. El Dios que es espíritu y no tiene carne, hizo hombres de carne y hueso para que lo representen en el ámbito en que se necesita carne y hueso.